Bueno, nosotros somos el grupo número 1 y estaremos hablando acerca de los patrones de herencia mendeliana, de la herencia autosómica y los factores que modifican la herencia. Yo estaré hablando de una forma introductoria y breve acerca de los patrones de la herencia mendeliana y la herencia autosómica. La herencia mendeliana se define como un patrón de segregación de genes que se origina en cualquiera de uno de los padres en gametos. La herencia autosómica, tanto dominante como recesiva, se refiere a la transmisión de estos genes de los 22 cromosomas autosomas, lo que quiere decir que deja fuera, en este caso, lo que son los cromosomas sexuales. La herencia autosómica es un componente clave de la herencia mendeliana. La herencia autosómica dominante es un patrón de herencia en el cual un alelo anormal de un gen autosómico es suficiente para que se manifieste la característica o la condición asociada. Los rasgos dominantes pueden manifestarse tanto en homocigosis como heterocigosis, lo que significa que solo es necesario la presencia de uno para que se exprese el fenotipo. Dentro de los criterios de la herencia autosómica dominante se encuentra que tiene un patrón vertical, que no hay salto de generación. Esto significa que en cada generación de esa familia puede verse afectado uno de sus miembros. Y no importa el sexo, esto puede afectar tanto a mujer como a hombre. Y en el caso de que haya una transmisión directa de varón a varón, es que si el gen afectado, en el caso del hombre, es el que da el sexo masculino, el sexo varón, se verá afectado cada uno de sus hijos de esa generación. Dentro de las características normales podemos mencionar entre el grupo sanguíneo que se puede ver el A, el B, RH positivo. Dentro de la forma de la nariz puede ser ancha y grande. La forma de los labios pueden ser gruesos, voluptuosos. Y la textura del pelo puede aparecer de forma rizada o crespa. La herencia autosómica recesiva. Esta se refiere, igual que la dominante, a características normales o patológicas determinadas por genes localizados en los autosomas y que solo se expresa en condición de homocigosis, es decir, que si está en heterocigosis no se va a manifestar el gen recesivo, debe de estar al manifestarse. Dentro de los criterios de la herencia autosómica recesiva está de que, al igual que la dominante, se refleja en cualquiera de los sexos, ya sea en o varón, 2% de que haya más enfermos o personas afectadas en la familia si hay un matrimonio en consanguinidad. Dentro de las características normales podemos ver el color claro de los ojos, verdes o azules, el pelo rubio, rojizo. Entre los grupos sanguíneos podemos mencionar el O y HR negativo. Y también la textura del pelo puede ser lacia. Continuamos con lo que es el cuadro Punnett. Este es un diagrama diseñado por Reina Punnett, que fue un genetista inglés. Este es utilizado para determinar la probabilidad de que un producto o ser tenga un genotipo particular. El cuadro de Punnett permite observar la combinación posible de un alelo materno con otro paterno por cada gen estudiado. Como pueden ver, aquí tenemos lo que son lo que significa cada letra en el cuadro de Punnett. En la parte superior, en las A minúsculas, tenemos lo que son 2A minúscula. Esto representa lo que es un homocigoto recesivo, alelos recesivos que pertenecen a la madre. Del lado izquierdo tenemos 2A mayúsculas que se definen como alelos dominantes. Este par sería un homocigoto dominante. Y los 4 de abajo, la A mayúscula y minúscula, se denominan heterocigotos. Continuamos con el árbol genealógico o pedigrí.
Es un método gráfico de representar diferentes patologías, enfermedades, características en las sucesivas generaciones. Este es el método más antiguo utilizado para determinar afecciones de sus antepasados o, valga la redundancia, las características. Aquí tenemos algunos símbolos, los cuales son utilizados para la elaboración de un árbol genealógico. La mujer se representa con un círculo, el hombre con un cuadrado, ya sea hembra o varón, un afectado sería un círculo o un cuadrado rellenado, un fallecido, que es un círculo con la línea o barra. Tenemos también lo que son gemelos y adoptado. En este caso sería una hembra, si fuese un varón, es un cuadrado. De este lado tenemos los componentes. En el árbol genealógico, las generaciones se marcan con números romanos. En la primera línea tenemos una unión marital, que tenemos un círculo, un cuadrado y una línea horizontal que los une. Si este matrimonio fuera consanguíneo, tuviese dos líneas verticales. Más abajo hay una línea vertical que es la línea de descendencia y se une con dos más, que es la línea de hermandad. Hasta aquí mi parte, continúa mi compañera. Buenos días, mi nombre es Yomira y le estaré hablando sobre algunas enfermedades causadas por la herencia autosómica dominante, en la cual podemos encontrar la condroplasia, el síndrome de Marfan, síndrome de Crouzon, síndrome de Tischer-Collins, el neurofibromastosis, la retinoblastomía y la diastrofia miótica. La siguiente diapositiva. Tenemos la condroplasia, que es un trastorno genético que afecta el crecimiento óseo y se caracteriza por lo que conocemos por el enanismo, que son extremidades cortas y una frente predominante. Esta condición resulta de una mutación en el gen FGFR3, que regula el crecimiento de los cartílagos de los huesos largos. Como vemos, este se encuentra en el locus del cromosoma 4, tiene manifestación predominante. Tiene un diagnóstico generalmente clínico y confirmado por análisis genético. Tiene un tratamiento, últimamente ya mencionado, manejo de complicaciones médicas y quirúrgicas con una cirugía ortopédica para alargar las extremidades. La siguiente diapositiva. Definiendo lo que es el síndrome de Marfan, es un trastorno hereditario del tejido conectivo que afecta múltiples sistemas del cuerpo. Este se caracteriza por estatura alta, manos largas y problemas cardíacos, problemas oculares y anormalidades esqueléticas. Esta mutación se encuentra en el gen FBN1, en el locus del cromosoma 15, y como dije anteriormente, tiene manifestaciones en la estatura alta, manos y dedos largos, problemas cardíacos, porque tiene una abultación en lo que es la aorta, tiene problemas oculares, esqueléticos y del tejido conectivo. Tiene un diagnóstico en la evolución clínica y pruebas genéticas y criterios específicos. Aún no tiene tratamiento, pero se le da seguimiento médico. La siguiente diapositiva. Este es un síndrome muy conocido, tiene tratamiento. Entonces, este es el síndrome de Crouzon. Es un trastorno, genético que causa craneosinostosis, lo que significa que las suturas del cráneo se cierran prematuramente. Esto conduce a anormalidades faciales, incluyendo los ojos predominantes, como vemos en la imagen, y nariz achatada. Esta mutación se debe al gen FGFR2. Son las causas más subyacentes. El locus se encuentra en el cromosoma 10, tiene un diagnóstico, evolución clínica y pruebas genéticas, y como tratamiento tiene cirugía para corregir la craniosintosis y las otras anomalías que presenta. La siguiente diapositiva. Tenemos el síndrome de Tischer-Collins. Este es un trastorno hereditario que se caracteriza por anomalías
faciales notables, como vemos en la imagen, como mandíbula subdesarrollada, pómulos bajos y ojos descendidos. Se asocia a las mutaciones de los genes TSOF1, POLR1 y POLR1D. Este se encuentra en el locus varios loci y tiene un diagnóstico de evaluación clínica y pruebas genéticas. Este tiene tratamiento como cirugía reconstructiva facial en algunos casos, no siempre. Entonces, la siguiente anomalía sería la siguiente diapositiva, por favor. Sería la neurofibromastosis. Este es un término que engloba los dos trastornos genéticos distintos, que es la NF1 y la NF2. La NF1 se caracteriza por la formación de neurofibromas cutáneos, como vemos en esta imagen de aquí, y problemas neurológicos, mientras que la NF2 implica tumores del sistema nervioso central y problemas auditivos y de equilibrios. Las mutaciones se deben, como dije anteriormente, al gen NF1 y NF2. Se encuentran en el cromosoma 17 y el NF2 se encuentra en el 22. Las manifestaciones clínicas, como dije anteriormente, neurofibromas y etcétera. Este no tiene tratamiento, pero sí se lleva a condiciones médicas. También tenemos lo que es el retinoblastoma. El retinoblastoma es un cáncer ocular que afecta principalmente a los niños. Normalmente lo veremos en niños. Este se origina en las células de la retina y es causado por mutaciones en el gen RB1, el cual se encuentra en el cromosoma 13. Tiene manifestaciones como tumores en la retina, como dije anteriormente. Tiene diagnóstico con un examen oftalmológico y pruebas genéticas. Tiene como tratamiento cirugía, radioterapia o quimioterapia, según el estado de la enfermedad, porque este puede ir de grado en grado. También tenemos en la siguiente diapositiva, tenemos la diastrofia miotónica. Esta es un grupo de trastornos genéticos que afectan los músculos, como dice miotónica, y se caracteriza por la atrofia muscular, la debilidad, afectación cardíaca, cataratas tipo 1 y miotonía en el tipo 2. Este se encuentra dada por el gen DMPK y tenemos también el SNBP. Este se encuentra también, igual que el de Loci, en el varios Loci. Tenemos también que este es dado por el diagnóstico de pruebas genéticas y su tratamiento es manejo sintomático y la rehabilitación. Hasta aquí mi exposición. Quedamos con la compañera. Bueno, mi nombre es Angie. Yo voy a estar hablando de algunas enfermedades que modifican la herencia. Vamos a iniciar con la anemia falciforme o falcemia. La anemia de células falciformes forma parte de uno de los grupos, de un grupo de los trastornos hereditarios, también conocido como enfermedades de células falciformes o falcemia. Esta afecta la forma de los glóbulos rojos que llevan oxígeno a todo el cuerpo. Normalmente los glóbulos rojos son redondos y flexibles para desplazarse fácilmente por los vasos sanguíneos. En la anemia de células falciformes o falcemia, algunos glóbulos rojos tienen forma de hoz o media luna. Estos también se vuelven rígidos y pegajosos, lo que hace que se retrase o se bloquee el flujo sanguíneo. Algunos signos o síntomas o manifestaciones de la anemia pueden varían, depende de la persona, y normalmente suelen aparecer alrededor de los 6 meses de edad. Algunos de ellos es anemia, que en este caso los glóbulos rojos normalmente viven de 90 a 120 días. Y en el caso de alguien con falcemia, los glóbulos rojos mueren de 10 a 20 días, por lo que se rompen debido a que se vuelven rígidos y pegajosos. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí en la imagen podemos ver la forma normal de un glóbulo rojo y la fórmula de una célula falciforme o glóbulo
falciforme. Las causas o genes, estas normalmente si esta afecta el gen en el padre y la madre, que normalmente son los portadores, afecta específicamente el gen de la beta globina, que produce la forma normal del glóbulo rojo, que se llama hemoglobina S. Siguiente diapositiva. Actualmente no existe una cura en específica. Algunos tratamientos o una cura viable sería el trasplante de sangre o médula ósea, pero normalmente no es para todos porque el personaje compatible necesita ser 100% compatible y normalmente se hace con miembros de la familia. Normalmente se hace cuando están pequeños, ya que la cirugía en estado adulto podría resultar un poco riesgoso. Siguiente. La siguiente enfermedad sería la fibrosis quística, que es una enfermedad hereditaria causada por un gen defectuoso que lleva al cuerpo a producir líquido anormal, espeso y pegajoso llamado moco. Este moco se acumula en las vías respiratorias y en los pulmones, en las vías respiratorias de los pulmones y en el páncreas, causando que problemas respiratorios y también infecciones múltiples. Siguiente. Normalmente la causa es cuando la madre y el padre contribuyen cada uno con un gen mutante de CFTR, que este normalmente es el encargado de mantener el equilibrio de la sal y el agua en las células. Ya que tiene una mutación, esto causa la deshidratación de las secreciones y causa el moco grueso, que es el que se acumula en las vías respiratorias. Y también hace que la célula pierda una cantidad excesiva de sal. Y por eso normalmente cuando los niños con fibrosis quística están pequeños o recién nacidos, se les hace una prueba de sudor. Normalmente consta en ver qué tan salado es el sudor de este niño. Cuando la madre y el padre contribuyen cada uno un gen mutante de CFTR a su niño, ese niño es el que tendría siendo afectado de fibrosis quística. Siguiente. Normalmente el diagnóstico, se diagnostica, se saca una muestra de sangre para hacer pruebas de hereditarias y también se hace la prueba del sudor. No hay una cura, algunos de los tratamientos vendría siendo en niños recién nacidos, el drenaje postural, que es una técnica para aflojar la mucosidad en la vía aérea, para que se la pueda toser o expulsar del organismo. Los niños presentan barriga hinchada, mucha sudoración y desnutrición. Siguiente. La siguiente enfermedad es la atrofia muscular espinal o AME, que este es un grupo de trastornos de las neuronas motoras que es transmitidas de padre a hijo y pueden aparecer en cualquier etapa de la vida. Este trastorno lleva a la debilidad y atrofia muscular. La causa de esta es, siguiente diapositiva, perdón. La causa de esta es por la mutación en el gen de supervivencia de las neuronas motoras 1. Normalmente o SMN, este gen es responsable de la producción de la proteína de supervivencia de las neuronas motoras. En caso de que haya una mutación o malformación de esta, y entonces se disminuirá el nivel de la proteína SMN, causando que las neuronas se pierdan y esto impide que los músculos reciban las señales correctas desde el cerebro. El siguiente. Normalmente, esto se muestra los niños que tienen o las personas con atrofia muscular espinal presentan problemas respiratorios, también poco tono muscular, músculos débiles y empieza normalmente en los hombros y piernas. No existe un tratamiento, sin embargo, hay 3 diferentes fármacos
que son los que se han empleado para la ayuda en esta enfermedad. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí están nombradas los nombres de de los tres fármacos que hasta el momento están ayudando con esto. Una, la más utilizada ahora mismo, es la Spinraza o Nusinersen. Siguiente y último. Bueno, aquí hay algunas imágenes que presentan las manifestaciones de los niños o personas con AMG. Ahora sí, siguiente, perdón. Por último, tenemos la xeroderma pigmentoso, que es un trastorno genético caracterizado por una sensibilidad extrema a los rayos ultravioletas de la luz solar. Normalmente, esta enfermedad afecta a los ojos y la piel. Se transmite de padres a hijos y también puede afectar el sistema nervioso, lo que significa que a las extremidades o órganos y es causado por al menos por mutaciones por al menos 9 diferentes genes que participan en la reparación del ADN. Siguiente, por favor. Los síntomas normalmente aparecen cuando el niño tiene 2 años de edad. Presenta problemas cutáneos, por ejemplo, una quemadura solar que nunca sana, porque también afecta la reparación del ADN o reparación del tejido también. Descamación de la piel, molestia al estar con la luz brillante, normal, no tiene cura. Siguiente, por favor. Y disculpa. No tiene cura, pero se recomienda utilizar protector solar con la mayor protección posible, ropa con mangas largas, gafas de sol para el problema de los ojos. Este es algo peligroso porque también puede generar cáncer de la piel y que normalmente se lleva a cabo una cirugía o otros métodos para extirpar el cáncer. Hasta aquí mi aporte. Buenos días, mi nombre es Yubelkis Moya y le estaré hablando un poco de la galactosemia, que no es más que un trastorno hereditario que impide que una persona proceda el azúcar galactosa que se encuentra en muchos de los alimentos que consumimos. También la galactosa puede también existir como parte de otros azúcares, como la lactosa que se encuentra en todos los productos lácteos. Normalmente, cuando una persona consume un producto que contiene lactosa, el cuerpo lo que hace es que lo decompone la lactosa y la convierte en galactosa y en glucosa. Entonces, la galactosemia significa que la persona que puede presentar eso, que mayormente son los niños, significa que acumula demasiada galactosa en la sangre y esta acumulación de galactosa puede causar graves complicaciones, como puede ser agrandar el hígado, insuficiencia renal, cataratas en los ojos y hasta puede causar daño en el cerebro. Próxima. Hay dos clases de galactosemia. Tenemos la galactosemia Duarte, que es una variante de la galactosemia clásica, que afortunadamente las complicaciones asociadas con la galactosemia clásica no se han asociado con la galactosemia Duarte. Aquí tengo más detallado qué es lo que en sí la galactosemia, que, bueno, aquí está detallado la parte de la clásica, que es un trastorno metabólico genético poco común. Realmente puede padecerlo un niño que nace con galactosemia clásica, puede heredar un gen de la galactosemia de ambos padres, que son portadores. Un niño con galactosemia Duarte hereda un gen de la galactosemia clásica de uno de los padres y un gen variante del otro padre. Podemos preguntarnos que cómo se puede diagnosticar la galactosemia. Y el mismo se puede diagnosticar realizando
generalmente dentro de la primera semana de vida, mediante un análisis de sangre, ya, o sea, por un pinchazo en el talón. Por eso también están las pruebas del tamizaje, que son la vía por la cual se puede diagnosticar cualquier tipo de enfermedad que el niño pueda venir. O sea, desde que el niño nace, en los primeros días, antes del mes, se le puede practicar la prueba del tamizaje. Se le hace un pinchazo en el talón y ahí se manda la prueba al laboratorio y ya ahí se puede saber con qué tipo de enfermedad puede venir el niño. Aquí podemos ver la galactosemia se puede tratar ya que requiere de la estricta exclusión de la lactosa, o sea, la persona que tenga eso no puede consumir la galactosa para nada, tiene que excluirla de su dieta y nunca podrá digerir adecuadamente los alimentos que contengan galactosa. En este momento no existe sustituto químico o fármaco para las enzimas faltantes. Por ejemplo, un bebé diagnosticado con galactosemia simplemente se cambiará a una fórmula que no contenga galactosa. Aquí podemos ver en la imagen donde no dice, o sea, que la galactosemia proviene de la lactosa y está la glucosa y la galactosa. Una normal sería así, la enzima acá, la glucosa, que da energía en el cuerpo. La otra parte da la acumulación, o sea, la acumulación de tanta galactosemia produce la enfermedad. Podemos saber aquí, exacto, síndrome de Ehlers-Danlos, que no es más que el síndrome de un grupo de trastorno hereditario caracterizado por articulaciones extremadamente sueltas, lasa o piel muy elástica. Es la forma de hematomas o una gran facilidad de vasos sanguíneos que se van dañando fácilmente. Aquí podemos ver la causa. Aquí podemos ver los síntomas que no son más. Ok. La causa primero. La causa que existen por lo menos 13 tipos de EDTS, es una gran variedad de cambios genéticos, mutaciones, que causa problemas con el colágeno. Es esa de la materia que brinda estructura, que fortalece a la piel, hueso, vasos sanguíneos, órganos internos. Podemos ver que los son el tipo que pueden incluir. Por ejemplo, puede causar dolor de espalda, hipercialular articular, disculpe, hiperlasitud articular, piel que se estira, presenta equimosis y se daña fácilmente, pies planos, dolor en las articulaciones, ruptura prematura, ruptura. Bueno, el diagnóstico para el mismo es un examen donde se puede verificar con gran facilidad la superficie ocular de forma, que es la córnea, sotura excesiva de las articulaciones e inmovilidad articular. Los exámenes que se deben realizar para diagnosticar el síndrome de Ehlers-Danlos incluye tipificación del colágeno, que es la realización de una muestra de biopsia de la piel, prueba de mutación del gen del colágeno, ecografía y actividades de lisiosidad. Algunas posibles complicaciones que trae el mismo es dolor en las articulaciones,
El tratamiento para el mismo es bien amplio. Bueno, esa es otra. Dale para adelante, por favor. Ah, exacto. Aquí le estaría hablando un poco de la felicetonuria, que no es más que una afección poco frecuente de la cual un bebé nace sin la capacidad para descomponer apropiadamente un aminoácido llamado fenilanina. La causa del mismo es una enfermedad hereditaria. Si ambos padres portan una copia del gen disfuncional relacionado con esta, afecta a cada uno de sus hijos, por ejemplo, un 24%. Los bebés con fenicetonuria carecen de una enzima denominada fenilanina hidroxilasa, que es una necesidad, o sea, esta necesitaría para descomponer los aminoácidos esenciales, la fenilanina. La fenilanina se encuentra en alimentos que contienen muchas proteínas. Los síntomas para el mismo de las personas que lo pueden padecer es que juegan un papel en la producción corporal de la melanina, que es el pigmento responsable de dar color a la piel y al cabello. Por lo tanto, los niños con esta afección usualmente tienen un cuticabello y ojo más claro que sus hermanos o hermanas si tienen la enfermedad. Próximo. No, dale para atrás, por a la que se ve rosada, a la otra. Aquí ya con esta culmino, que es la acatonuria, que también es conocida como acum o enfermedad de la orina negra o oscura. Es una enfermedad rara, hereditaria, en la que el cartílago de las articulaciones se vuelve negro y quebradizo. El mismo tiene como síntoma que las personas que sufren de acum pueden experimentar algunos de los síntomas que es, por ejemplo, a pesar de que todos sufrirían lo mismo, pero uno de los primeros signos de esta enfermedad son las manchas negras en el pañal, o sea, cuando el bebé como que se pueda como pelar más de lo normal, como si fuera como que se quema y le sale esa marca negra. El mismo se puede ayudar. Exacto, el mismo se puede ayudar constantemente voluntario. Por ejemplo, aquí podemos ver la próxima, la imagen. Aquí podemos ver, se le pone el ojo negro, la oreja negra, eh, aquí en la osteoporosis, cálculos renales. De esa forma sale la orina sale totalmente negra. La compañera que sigue. Mi nombre es Mercy C. León y les estaré hablando sobre los factores que modifican la herencia. En una relación entre dos versiones de un mismo gen, se refiere a la codominancia. Los individuos reciben una versión de un gen llamada alelo de cada progenitor. Si los alelos son diferentes, normalmente se expresará el alelo dominante, mientras que el efecto del otro alelo, llamado recesivo, quedará enmascarado. Pero cuando hay codominancia, entonces ningún alelo es recesivo y el fenotipo de ambos alelos es expresado. Siguiente diapositiva, por favor. No, esa no es la que va. Dominancia incompleta. Es la interacción genética en la cual los homocigotos son fenotípicamente diferentes a los heterocigotos. Los cruzamientos que tienen una dominancia incompleta son aquellos en los que no existe las dos dominantes, ni recesivo. Existe una diferencia entre las
con la codominancia, los alelos se manifiestan en los fenotipos, mientras que la segunda, o sea, la dominancia incompleta, produce un fenotipo intermedio. Siguiente diapositiva. No, no es esa, la otra. Tampoco. Expresividad variable. Es el rango de signos y síntomas que pueden ocurrir en diferentes personas con la misma afección genética. Por ejemplo, las características del síndrome de Marfan varían ampliamente. Algunas personas solo tienen síntomas leves como ser altas y delgadas, con dedos largos y delgados, mientras que otras experimentan complicaciones potencialmente mortales que involucran el corazón y los vasos sanguíneos. Aunque las características son muy variables, la mayoría de las personas con este trastorno tienen una mutación en el mismo gen, o sea, el gen PBN1. Siguiente diapositiva. La neomutación es una mutación que aparece por primera vez en una familia. Ni los padres ni los abuelos presentan esta alteración genética. Es el resultado de una mutación nueva en una célula germinal de los padres, en el óvulo o en el espermatozoide, o en el cigoto. La neomutación es cuando en una familia aparece una nueva enfermedad y los padres no están afectados. Debemos considerar que se trata de una nueva mutación. La gran mayoría de las neomutaciones son dependientes de edad paterna avanzada. En estos casos, los padres tendrán un riesgo relativamente bajo de tener otros hijos afectados. Los hermanos del afectado tampoco tendrán riesgos significativos de tener hijos afectados, pero la descendencia del individuo con la enfermedad tendrá un riesgo del 50% de pasar su nueva mutación. Esta condición se ve muy frecuente en los siguientes casos, como el síndrome de Marfan, que es un trastorno autosómico dominante y está presente en uno de cada 10.000 norteamericanos, y se caracteriza por defectos en tres sistemas importantes como el ocular, el esquelético y el cardiovascular. Los defectos oculares incluyen la miopía, que está presente en la mayoría de los pacientes con síndrome de Marfan, y el cristalino desplazado, que se observa en aproximadamente la mitad de los pacientes con síndrome de Marfan. Los defectos esqueléticos incluyen dolicosteno mella, que son los miembros inusitadamente largos y delgados. También está la escoliosis y la araconodactilia, en referencia a los característicos de dedos largos y delgados. Los pacientes con este síndrome también suelen mostrar hipermovilidad articular. La mayoría de los casos de síndrome de Marfan están causados por mutaciones de gen en el gen FBN1, que se expresa en la aorta, el periósteo y el ligamento suspensorio del cristalino. Dado que en el FBN1 codifica una proteína del tejido conectivo, la fibrilina, las mutaciones de este gen se alteran en la estructura del tejido conectivo. Esto ayuda a explicar algunas de las manifestaciones cardiovasculares y oculares de este trastorno. Un neonatal grave de la enfermedad está producida por mutaciones
de los exones entre el 24 y el 32. El cromosoma involucrado en esta anomalía es el cromosoma 15. En la penetrancia reducida o incompleta, se refiere a la proporción de personas con un cambio genético particular, como una mutación en un gen específico, que presentan los signos y síntomas de un trastorno genético. Si alguna persona con la mutación no desarrolla características del trastorno, se dice que la afección tiene penetrancia reducida o incompleta. A menudo, la penetrancia reducida ocurre con síndromes de cáncer familiar. Hasta aquí mi parte. Continúo con mi compañero César. Bien, mi nombre es César Cordero y yo le voy a estar hablando sobre el pleitropismo. El pleitropismo es un concepto en genética que se refiere a la capacidad de un solo gen de influir en múltiples características o funciones en el organismo. En otras palabras, un pleitrópico puede tener efectos diversos en el fenotipo de un individuo. Estos efectos pueden ser aparentemente no relacionados entre sí. Un ejemplo de esto es el síndrome de Marfan. Como ya mis compañeras explicaron, este puede causar fenotípicamente características como estatura alta, extremidades largas, problemas cardíacos y problemas oculares. También está lo que es la fenocopia. La fenocopia se refiere a una situación en la que un genotipo particular no se manifiesta en el fenotipo de un individuo debido a influencia de factores ambientales. Esto quiere decir que un individuo puede tener un genotipo que normalmente se asocia con ciertas características, pero esas características no se expresan debido a condiciones ambientales específicas. Un ejemplo de esto es la fenocopia que se relaciona con la fenilcetonuria, el PKU. Esta enfermedad genética impide que el cuerpo descomponga la fenilalanina. Este es un aminoácido presente en los alimentos. Y si un individuo con PKU sigue una dieta estricta baja en fenilalanina desde temprana edad, los síntomas de esta enfermedad, como el retraso mental, no se desarrollarían. También tenemos lo que es la heterogeneidad alélica y de locus, que estos son conceptos importantes también relacionados con la variabilidad genética en la población y como múltiples genes pueden influir en características específicas. La heterogeneidad alélica se refiere a la existencia de diferentes alelos por un gen específico en una población. En una población dada, ¿verdad? Distintos individuos pueden llevar diversiones ligeramente diferentes en el gen particular. Un ejemplo es que, por ejemplo, los genes como el que se encarga del color de los ojos de los humanos, existen alelos para ojos azules, ojos verdes y ojos marrones. Esta variabilidad alélica es lo que da lugar a la diversidad de rasgos en la población. Y también está la heterogeneidad de locus, que esta se refiere a la existencia de diferentes ubicaciones génicas que influyen en la característica en particular. En lugar de un solo gen, varias regiones genómicas pueden estar involucradas en la determinación de un rasgo. También tenemos la impronta o huella genómica. La impronta genómica, también conocida como huella genómica, es un fenómeno en genética que involucra la expresión diferencial de genes comunes. Entonces, esto se refiere que algunos genes se expresan de manera diferente dependiendo si se heredan del padre o de la madre. Esto se debe a modificaciones epigenéticas en el ADN, como la metilación del ADN que silencian unos alelos, la copia del gen
en función del origen parental. La impronta genómica es importante porque puede llevar a diferencias significativas en la expresión de genes y por tanto el fenotipo del individuo va a cambiar. Algunos genes solo están activos cuando se heredan del padre, mientras que otros solo se expresan cuando se heredan de la madre. Un ejemplo de la impronta genómica es el gen IGF-2, el factor de crecimiento similar a la insulina 2, que generalmente se expresa cuando se hereda del padre. Y en cambio, el gen H19, que ese solo se expresa cuando se hereda de la madre. Entonces, también tenemos el mosaicismo germinal, que ese es un fenómeno genético en el cual un individuo posee dos o más líneas celulares genéticamente distintas en los órganos reproductores, específicamente en las células germinales, que darán origen a los espermatozoides o a los óvulos. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que dentro del cuerpo de una persona, las células germinales que contribuirán a la formación de la descendencia tienen diferencias genéticas. El mosaicismo germinal se produce generalmente durante el desarrollo embrionario, cuando las mutaciones genéticas ocurren en esta etapa temprana y estas solamente afectan una parte de las células germinales. Y como producto de esto, un individuo con mosaicismo germinal podría transmitir diferentes variantes genéticas a su descendencia. Y esto puede llevar a variaciones genéticas en los hijos que no se esperarían normalmente en una progenie de un solo individuo. También tenemos la disomía uniparental, que la disomía uniparental es una condición genética inusual en la cual un individuo hereda dos copias de un cromosoma específico. Esta herencia de un solo progenitor en lugar de una copia de cada progenitor. Esto puede ocurrir en cualquiera de los 23 pares de los cromosomas en los seres humanos y esto da como resultado a la presencia de dos cromosomas homólogos del mismo progenitor. Existen dos tipos de disonomía uniparental, que entre ellas está la disonomía uniparental heredada, que es en este caso un individuo hereda dos copias de un cromosoma del mismo progenitor debido a una anomalía en la formación de los óvulos o espermatozoides. Esto puede ocurrir en los cromosomas 15, en los cromosomas 7 y 14, entre otros. Este puede dar lugar a diversos trastornos genéticos, como por ejemplo el de Prader-Willi o el síndrome de Angelman. Y también tenemos la disonomía uniparental de novo, que aquí la disonomía uniparental ocurre de manera espontánea en el desarrollo embrionario de este individuo sin que se herede de los padres. Este puede deberse a errores en la división celular o problemas en la segregación de los cromosomas durante la formación del óvulo o del espermatozoide. Y los efectos de la disonomía uniparental de novo, esto pueden variar según el cromosoma involucrado en las regiones genéticas afectadas. Hasta acá fue nuestra exposición. Nosotros esperamos que hayan podido entender y comprender todo lo tratado.